Muy buenas, ¿cómo andan? Como docente universitario, una de las cosas que suelo pedirles cada año a quienes les toca padecerme como profesor es que nunca pierdan la capacidad de asombro. Quizás ese pedido es una mera ilusión, una utopía de tantas que a uno le atrapan el corazón, pero como buen testarudo, cada año lo repito. Tan solo como con que haga mella ese pedido en alguien de ese grupo circunstancial, las palabras no habrán sido en vano. El asombro no es otra cosa que la manifestación en el ánimo de algo que nos impresiona. Para bien o para mal, es algo que mueve las estanterías, ya sea porque sorprende por lo inesperado o por su cualidad extraordinaria. Asombro puede causar un vuelco cinematográfico, por ejemplo, que no deja ninguna víctima fatal. Pero también lo puede generar un comentario inesperado de una persona que considerabas que nunca podría decir eso que dijo. Lo cierto es que desde el sábado pasado no dejo de sorprenderme con la caterva de personas que se dicen periodistas y que lo único que hacen es reproducir la propaganda basura que arroja a las redes y a los medios de comunicación el sionismo. Lo peor de todo, o la peor de todas, la fake que aseguraba que un grupo de integrantes del grupo de liberación palestina Hamas habían decapitado a un bebé israelí. Hecho que periodistas de distintos países del mundo, sobre todo europeos, pidieron pruebas, pidieron al ejército israelí que demuestre esa información que circulaba. Obviamente no consiguieron nada de eso. Como esta mentira, miles y se reproducen a la velocidad con la que se multiplican las bacterias en la comida que dejamos fuera de la heladera. No será en esta oportunidad que desglosemos el conflicto palestino-israelí en su extensión, ya que con un par de datos alcanza para echar por tierra la intentona sionista de posicionarse como la víctima en este conflicto que lleva más de 7 décadas y en las que los tiene como los opresores, como los invasores, como los agresores, no a los palestinos. Para tener datos, desde 1988, con la primera intifada, más de 13.000 personas han muerto producto de este conflicto entre palestinos e israelíes. Más del 85% de esa cifra son palestinos, sobre todo civiles y niñas y niños. Y si agudizamos la mirada de los más de 6.000 palestinos muertos en los últimos 15 años, el 84% de esas personas vivían en esa gran cárcel a cielo abierto llamada Franja de Gaza. Otro dato impactante que echa por la tierra ese relato mentiroso del sionismo. Desde el 29 de noviembre de 1947, con la recientemente creada Organización de Naciones Unidas y con la aprobación de la resolución 181 que plantea la partición de Palestina histórica y la creación de dos estados, uno palestino y uno judío, los palestinos perdieron más del 85% de su territorio. Israel ha robado sistemáticamente porciones de la Palestina histórica mediante la construcción de cada vez más asentamientos en distintos lugares que pertenecían a Palestina. Aquí cabe destacar que al momento de aquella histórica resolución, la comunidad judía en esa tierra
la originaria del territorio palestino, era solo de 1/3 de la población total de aquel momento y solamente controlaban el 7% del territorio. Ese hecho motivó el enfado de los árabes que vieron como la ONU, luego de la entrega británica, le daba más de la mitad de la tierra a una minoría. El historiador israelí Margalit sostuvo hace un tiempo que la decisión en ese entonces fue coherente y necesaria porque había unos 250.000 refugiados judíos supervivientes del Holocausto que venían de Europa, pero estuvo mal implementada porque trazó una frontera incoherente e ineficiente, dejando grandes comunidades árabes en territorio israelí y a población israelí de Galilea en suelo palestino. Datos como estos hay a mansalva, en distintos idiomas, con distintos niveles de complejidad en su explicación. Pueden buscarlos. De lo que se deduce que todo aquel que reproduzca la basura propagandística del sionismo lo hace o por ignorante, por no respetar su profesión en caso de ser comunicadores, o porque es consciente y opera para ayudar a construir ese relato. Estamos hablando de más de 7 décadas de padecimiento del pueblo palestino a manos del Estado sionista. Más de 7 décadas de ver cómo los roban, los persiguen, los hostigan, los torturan, los presionan y los asesinan. ¿Y la víctima es Israel? ¿En serio? Ese pedido que cada año les hago a los estudiantes que pasan por las aulas de la facultad, ahora se los hago a ustedes que están del otro lado. Nunca pierdan la capacidad de asombro. El día que eso suceda, habremos perdido nuestra humanidad. ¡Que viva Palestina!